de este tema. Hemos llegado hasta aquí tratando de responder algunas preguntas. ¿Quién debe dar? ¿Para qué damos? ¿Cuánto debiéramos dar? ¿Cuándo hacerlo? Y la semana pasada nos quedamos con la pregunta a medias acerca de cómo debemos de dar. Y en cuanto a este cómo dar, hemos hablado de una manera planificada, hacerlo también con voluntariedad, y nos quedamos con una pregunta que os invitaba a contestar ahora al inicio, ya que también cuando Pablo le pide a los creyentes en Corinto pues que ofrenden, que den, les decía que lo hicieran no de mala gana o no con tristeza, ni por obligación, sino decía porque Dios ama al dador alegre. El hecho de que lo que yo doy ya no es mío, no era mío, sino que era del Señor, que era de Dios, pues ya no me debiera causar malestar el pensar en darlo. Pero aún más allá, el pensar que cuando damos, sea quien sea, lo que sea que damos, debemos de entender que lo estamos dando para el Señor. Y entonces yo digo, si viéramos al Señor, lo tuviéramos físicamente delante y viéramos que necesitaba que le diéramos algo de nuestro dinero, no lo haríamos con alegría, no estaríamos contentos de poder abrir y darle lo que pudiéramos para lo que él desease o necesitase. Pues yo creo que sí. Hay la historia de un general inglés del siglo XIX que se llamaba Carlos Gordon, y él estaba sirviendo a la reina Victoria en China y otros lugares del mundo. Pero cuando regresó a Inglaterra, pues había dado el 90% de sus ingresos. Y aún así, cuando oyó que había una hambruna en Lancashire, raspó la inscripción de una medalla de oro que tenía, que era de oro puro, la había recibido de un líder mundial, y la envió al norte diciendo que la derritieran y usaran el dinero para comprar pan para los pobres. Y ese día, en su diario, escribió una frase y dijo: el último objeto de valor que tenía en este mundo se lo he dado al Señor Jesús. Yo creo que si pensamos que cada cosa que entregamos es como si la entregáramos, el Señor la recibe, como si se la entregáramos a Él, seguro que también nos ayuda. Por otro lado, pensar en dar significa el privilegio de poder dar, porque si puedes dar a otros es porque tú tienes más que ese otro, y por lo tanto eres un privilegiado. Hay datos de la situación económica del mundo que habla de que realmente nosotros en Occidente formamos parte de una pequeña población muy privilegiada comparado con muchas otras partes del mundo. Así que el poder dar significa que nosotros hemos sido más bendecidos. También debiera alegrarnos, y de alguna manera ya se dijo, ¿no?, la alegría que produce, o la satisfacción de haber dado, ¿no?, pues el privilegio de poder ayudar y servir a otros. Y pensando que el Señor podría sacarnos eso que nosotros damos, nos lo podría quitar Él y darlo Él. Sin embargo, nos da la oportunidad a nosotros de poder ser los canales a través de los cuales Él provee para otras personas. Así que podemos verlo también como un privilegio de que Dios me quiere usar, me está usando con lo que yo doy, con lo que yo comparto. Estoy siendo un canal que Dios está usando para bendecir y ayudar a otros. Y de esa manera, pues deberíamos verlo como un privilegio, el privilegio de poder servir, bendecir, ayudar, proveer para otras personas, ¿no? Y no ser de los que dan por necesidad. Hay personas que dan por necesidad porque lo asumen como una obligación. Pues han entendido que la Biblia enseña eso y por obligación dan. Y hay otros, como decían, una parábola de un rico tacaño, que algunos solo dan por obligación, porque dan solo cuando se mueren, porque ya no les queda más remedio, ya no lo pueden guardar y ya lo tienen que dar, ¿no? No debe ser así. Y quizá otra motivación también, aunque es un poco egoísta, creo que Andrés también algo comentaba en esa línea, ¿no?, de que Dios también nos bendice cuando damos, y en cierto sentido es un acto de fe que damos y sabiendo que Dios nos va a bendecir. Dios siempre bendice
cuando somos generosos, confiando en que Él también cuida de nuestra necesidad. El siguiente punto, el último, acerca de cómo dar, me parece también muy importante y algo se mencionó la semana pasada, que es esa actitud de discreción, en cierto sentido, en cierto nivel de dar con cierta privacidad o con humildad, o dicho de otra manera, sin hacer alarde. Hay un par de textos, uno más conocido quizá que el otro. El primero, el que ya hemos repetido muchas veces, de 1 Corintios 16, donde dice: cada uno de vosotros aparte y guarde, ¿no? Nos da esa idea de cómo guardar casi como en secreto, ¿no? Sin andar por ahí difundiendo, ni repartiéndolo, ni entregándolo. Lo guardamos para que sea usado en el momento necesario. Y el otro es el texto típico del Sermón del Monte de Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús dijo lo siguiente: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Bueno, está esta frase que ha sido motivo también de debates a la hora de recoger y entregar nuestros donativos o nuestras ofrendas. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No sé cómo lo interpretáis vosotros, esa frase. Para algunos, pues por esa frase dirían que no está bien que ingresemos nuestras ofrendas en la cuenta bancaria de la Iglesia, porque allí pues consta nuestro nombre y la cantidad que hemos ofrendado. O para otros, pues que quede constancia en la contabilidad de la Iglesia, porque si quieres desgravar en la declaración de la renta, pues es necesario que quede constancia en los libros contables cuánto dinero has aportado para que la Iglesia pueda extender el certificado, ¿no? Y poder desgravar. Y se supone que eso que desgravas es para ofrendarlo, ¿no? Se supone. Entonces, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿cómo lo interpretáis, ¿no? ¿Cómo lo vemos ese texto? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Sí, buscamos una interpretación, ¿no?, de esta frase, porque en la Biblia hay frases que hay que tomar las expresiones literales y hay otras que a lo mejor tenemos que también interpretar su sentido. De hecho, esta frase así tomada literal y aplicada a otras áreas de la vida, por ejemplo, imagínate un músico tocando un instrumento que su derecha no sabe lo que hace la izquierda, ¿no? Pues sería sería horrible escuchar cómo toca el instrumento de música. De hecho, el mismo pasaje, si siguiéramos leyéndolo, los dos versículos siguientes dicen cosas que no solemos aplicar literalmente, con lo cual estamos haciendo una interpretación no literalista del texto. Los dos textos siguientes dice el Señor que cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas. Y dice, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre. Sin embargo, nosotros en nuestros cultos sí que practicamos la oración puesto en pie en medio de la congregación. Así que no tomamos ese texto en ese sentido literal, ¿no? Bueno, lo que trata realmente el Señor en este pasaje es de la motivación. Si os fijáis, el énfasis está en para ser vistos, para ser alabados. El problema es eso, la motivación con que hacemos las cosas. Y por lo tanto, creo que la palabra que tenemos que aplicar es la palabra discreción también. Creo que en la medida que no digo que esté mal que se sepan, como decís, si se tiene que saber, pues no pasa nada, pero que cuanto menos se sepa, pues mejor. Yo creo que la discreción
es importante. Luego la actitud es la que cuenta al final, porque el Señor va a ver nuestra actitud, ¿no? O se sepa o no se sepa, cuál es mi actitud, si lo hacemos sin esperar nada a cambio. Esta es la idea aquí, ¿no? El sentido es de no alardear de lo que damos, no presumir de lo que damos, porque dice que si lo hacemos y recibimos a cambio un reconocimiento, pues bueno, pues ya tenemos nuestro merecido. Así que yo diría que sí que es aconsejable, cuanto más secreto mejor, evita problemas que los hemos visto también en el pasado, los hemos tenido cuando alguna persona tenía listas que recogía donativos y luego pues hacía comentarios, ¿no? De cuánto daba fulanito o de fulanito si no daba nada o fulanito daba poco. Y en la medida de lo posible, pues la discreción es importante y si tiene que ser al final que alguien lo sepa, pues que también sean personas de confianza, que sepan mantener esa discreción. Hace unos años en el Pan Diario decía, solemos buscar el anonimato para evitar que se nos eche la culpa de algo y nos agrada que otros sepan las cosas buenas que hacemos. Dios quiere justo lo contrario. No tanto que no se sepan nuestros actos de caridad, sino que se hagan sin llamar la atención sobre nosotros mismos. No es que Dios quiere que las buenas obras permanezcan ocultas, sino que se hagan de tal manera que le den a Él la gloria y Él se encargará de honrarnos a nosotros. Sí. Paco mencionó el ejemplo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Ananías y Safira, pues ahí los apóstoles sí que al final sabían lo que estaba aportando ese matrimonio. Así que creo que esta frase, que a veces se ha usado en ese sentido literalista, hemos de interpretarlo de esta manera. Algunos creo que van al otro extremo, ¿no? De enfatizar que la ofrenda sea visible. Sabéis que en algunas iglesias, en muchas, la ofrenda se recoge en platos o en bandejas donde se ve literalmente lo que la gente ofrenda. Y algunos lo sostienen y lo defienden porque eso pues, puede servir para estimular a otros a ofrendar o no ser tacaños. Esta lista que tenéis ahí es de una iglesia de aquí de Coruña. He borrado lógicamente los nombres y tampoco voy a decir el nombre de la iglesia, pero estaba colocada en el tablón de anuncios en la entrada de una iglesia y allí se ponían los nombres de las personas, sus diezmos y sus ofrendas, anunciando lo que cada uno daba. Bueno, frente a esta línea, ¿no? Que es el otro extremo, yo creo, creo que era un pastor que se llamaba Virgilio Zavallos, escribió y dijo lo siguiente: la sutileza de pedir a los hermanos que pongan su nombre en el sobre con el fin de que el pastor pueda orar por ellos, porque esa es la excusa que ponen algunos, ¿no? Bueno, pon el nombre porque así yo voy a orar por ti, por esa ofrenda que das. Pues dice que con la excusa de que el pastor pueda orar por ellos para que puedan recibir la bendición de Dios al hacerlo, no deja de ser una artimaña que se aleja de la vida de fe para levantar un mediador que canalice la bendición de Dios. Además, no concuerda con la enseñanza de Jesús de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Es una manera, decía, infantil de tratar a los creyentes. Creo que lo malo de todo eso es que estimula una motivación equivocada a la hora de ofrendar. Si mi motivación es ofrendar para no ser menos que otro, no va a servir de nada. Es una motivación equivocada. Y si lo hago con la motivación de que la gente me mire con buenos ojos, de que la gente piense bien de mí porque soy una persona que soy generosa dando, ofrendando, pues Jesús dijo algo interesante. Y dijo, vale, está bien, pero entonces ya tienes tu recompensa, esa es tu recompensa, el aplauso de la gente o la mirada de la gente. Pero Dios nos propone que pueda ser Él el que nos recompense por lo que nosotros damos. Y la pregunta sería, pues, ¿qué recompensa prefieres, no? ¿La del aplauso de los hombres o la bendición de Dios? Un hombre interesante que hizo algo, fue un emperador de Brasil en el siglo XIX, se llamaba Don Pedro II, y
Él fue un hombre sensible hacia los pobres y los enfermos que andaban tirados por la calle y veía que además morían abandonados en la miseria, en casas, bueno, que no eran ni casas. Y él formó el propósito de levantar en Río de Janeiro un gran hospital para poder dar cabida a todo necesitado. Y para eso acudió a los buenos sentimientos de su pueblo. Entonces el pueblo no respondió al llamamiento como él esperaba y los ricos pues se hicieron así un poco oído sordo. Entonces, ¿qué hizo este rey? ¿Qué se le ocurrió hacer? Pues dice la historia que conociendo los deseos de los ricos plebeyos en acceder a un título nobiliario, mandó proclamar un pregón en el cual se invitaba a todos los que aportaran una cantidad considerable de dinero para fines benéficos que serían condecorados por el emperador con títulos nobiliarios de marqueses, duqueses y condes, según fuese la cantidad del donativo. Además, todos los oferentes serían homenajeados en una gran placa de mármol en el frontispicio del nuevo hospital de beneficencia. ¿Qué pasó? Pronto se llenó la lista y el levantar el hospital fue ya cosa de poco tiempo. El día de la inauguración fue de gran expectación por ver la placa de mármol cubierta con terciopelo rojo colocada en la parte central del frontispicio. Cuando don Pedro desveló la placa, todo el mundo pudo leer las siguientes palabras en letras de oro. Escribió en latín, luego os lo traduzco: vanitas humana miseriae humanae, que traducido significa la vanidad humana a la miseria humana. Qué inteligente fue este hombre, ¿verdad? Cómo jugó con esos malos sentimientos que a veces tenemos en nosotros tan egoístas. Bueno, cuando servimos a Dios en secreto, en ese sentido, sin hacer alarde, pues tiene doble recompensa, ¿no? Porque el Señor es el que recompensa. Los judíos, gente muy inteligente, uno de ellos se llamaba Maimónides. Y este hombre, que era un erudito judío médico del siglo XII, escribió un código de la ley judía basado pues, en las tradiciones orales de los rabinos, que se llamaba la Mishnah Torah. Y ahí escribió esta escalera, la escalera de Tzedaká, de Maimónides. Esa palabra Tzedaká significa la escalera de la caridad. Y estableció que había 8 niveles en la caridad. Cuando uno va a dar por caridad, pues que hay 8 niveles en los que uno puede estar dando, 8 actitudes al final. La primera decía, pues la de aquellos que ayudan, pero con dolor o enojo. Lo hacen simplemente presionados por el consenso social, pero en el fondo no quisieran hacerlo, pero lo hacen así un poco a regañadientes. El segundo nivel es el de aquel que da con amabilidad, pero da menos de lo que se necesita, con poca generosidad, ¿no? Y sigue primando, dice, el egoísmo. El tercer escalón, el tercer nivel, es el de que da, pero cuando se le pide. Es decir, que no tiene una actitud proactiva de anticiparse a la necesidad del otro, de ayudar al otro, que solo actúa pues, en respuesta cuando se le pide. Así que él decía, esto es un compromiso limitado. En el cuarto nivel es el que le da en la mano al pobre antes de que pida. Ve al pobre, ve su necesidad, no espera que le pida, sino que le da su donativo, su ayuda. Y él decía, este es un involucramiento importante con el dar, porque hay anticipación. En el quinto peldaño, el quinto nivel, dice, este es el que pone el foco en el gran problema de proteger la dignidad de los que reciben. Es decir, él quiere ver a todas las personas iguales, sean pobres, sean ricas, no quiere hacer diferencias. Y entonces este nivel lo califica así, lo llama que el pobre sepa de quién recibió, pero el donante no sepa a quién dio. O sea, como para no poder luego echárselo en cara, oye, yo te ayudé, oye, que yo fui así contigo, pues lo da de una manera desprendida. Y decía Maimónides que era como lo hacían los sabios.
envolvían el dinero en un lienzo y lo arrojaban hacia atrás. Y venían entonces los pobres y lo recogían, pero el que hacía el donativo no sabía quién era el que lo estaba recogiendo. En un nivel superior, el nivel 6, pues el donante planifica que ahora sea el pobre el que no sabe de quién recibe la ayuda. Recibe la ayuda, pero no, sin saber de quién. Y él decía, como lo hacían también los grandes sabios, que iban en secreto y arrojaban el dinero en las puertas de los pobres. Dejaban ahí el dinero y se marchaban, de manera que el pobre no sabía quién le había ayudado. Y él decía que es una conducta digna de seguirse y de gran mérito. En el siguiente, el penúltimo escalón, decía que es el del anonimato total. Es decir, que ni el que da sabe a quién da, ni el que recibe sabe de quién lo recibe. Y él decía, este es el ideal, es el que da caridad a los pobres sin saber a quién ha dado y sin que el pobre sepa a quién le dio. Y decía, es una buena acción solo por el hecho de cumplirla. Y decía que ocurría así en la cámara secreta que estaba en el templo, donde los justos daban en secreto y los pobres de buena familia venían y recibían su sustento también en secreto. Y ya por último, el nivel que él consideraba superior, que era un paso adicional al compromiso y el anonimato, que era pensar no solo en el dar la ayuda al necesitado, no solo responder a esa necesidad inmediata, sino también ver cómo garantizar el futuro de la persona que requiere esa asistencia. Es decir, el buscar que la persona pueda encontrar una manera de generar sus propios recursos, ¿no? Y decían que esta idea de Maimónides tan antigua del siglo XII, pues es el principio más moderno que existe en la actualidad en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? Con proyectos y programas de ayudar a los pobres, no solamente con darles una ayuda, sino a que ellos puedan llegar a sustentarse, y que eso debe ser el objetivo de la ayuda al necesitado, pues el ayudarle a capacitarle para que él pueda ser autoabastecerse, ¿no? Pueda tener su trabajo y mantenerse y sostenerse a sí mismo. Bueno, me parecieron ideas interesantes para compartir con vosotros. Nos deja un mensaje aquí Andrés y Celia, que se tienen que marchar, y nos dejan un saludo para todos. Muy bien, ¿cómo debemos de dar? Aparte de manera planificada, voluntaria, con alegría, con discreción. Otro aspecto que sugiero es también, no sabía muy bien qué palabra poner, pero le he llamado de manera ordenada. Y lo que encontramos en cómo se manejó ese dar en el Nuevo Testamento es que, por un lado, era administrado por los misioneros o los ancianos de la Iglesia, y también se veía cómo se manejaba con garantías, se buscaba que como mínimo intervinieran 2 personas en el manejo del dinero. Las citas que tenéis ahí, 1 Corintios 16, Pablo dice, cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y añade, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Así que él está organizando esta ofrenda, cómo se ha de llevar, y vemos también que la colecta no era para ser acumulada en un fondo de la iglesia, sino en previsión a una necesidad que había que afrontar, ¿no? Para cuando yo vaya, dice Pablo, pues preparar un fondo sí, pero para esa salida. Un fondo, yo entiendo que hoy también es razonable tenerlo para afrontar los gastos que son previsibles, ¿no? Hay gastos que son previsibles y para eso la Iglesia pues debe tener sus fondos. En el caso de 2 Corintios 8, da muchos más detalles Pablo acerca de cómo había que proceder, y dice que va a ir Tito, que es un hombre muy diligente, y junto a él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual, dice Pablo, es administrada por nosotros.
teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda, y repite otra vez, administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. Y en cuanto a Tito, es mi compañero, colaborador entre vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Así que vemos como Pablo este tema del dinero, que es tan delicado, ¿no? Lo trata con seriedad, el manejo del dinero con seriedad. Y la verdad es que son lamentables, ¿no?, los casos que ha habido en la historia, que las personas que han manejado el dinero, a veces porque hemos tenido un exceso de confianza o de libertad, pues han tenido a lo mejor una situación personal que les hizo pues que la mano se le escapara, ¿no?, de sitio. Y otra vez en Hechos, capítulo 11, también encontramos las mismas ideas de cómo manejar el dinero de las ofrendas. En Hechos 11 dice que debido a una gran hambre en toda la tierra durante el reinado de Claudio, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Otra vez, los administradores son los ancianos y hay al menos 2 personas que son las que manejan el dinero. Entonces, esto es lo que vemos cómo se trataba este tema en el Nuevo Testamento. Ahora os ponía algunas preguntas. Si lo que nosotros demos, debiéramos darlo todo a la Iglesia, por ejemplo, el dinero que yo pienso que puedo aportar, que puedo prescindir, que puedo entregar, lo debo entregar todo a la Iglesia, en la cual yo soy miembro, en la cual me congrego, y que sean pues los ancianos de la Iglesia que lo administren, o está bien que yo decida, pues de ese dinero que aparto, pues doy una parte a la Iglesia y otra parte yo personalmente la envío a otros lugares, a otras situaciones, ¿no? Y también otra pregunta que se ha planteado a veces sobre este tema es si las ofrendas, la colecta que se recoge en la Iglesia, debiera ser un dinero que va con un destino concreto. Es decir, esta colecta va destinada a esto, esta colecta va destinada a esto otro. Y hay otro planteamiento que es el de recoger las colectas, van al fondo de la Iglesia y la Iglesia, pues de acuerdo con su presupuesto y los acuerdos que pueda haber puntualmente, pues decide cómo se administra y se distribuye ese dinero. Así que esas son preguntas que han sido también motivo de opiniones diferentes. Lo que hemos visto en la enseñanza que encontramos en la Biblia, yo creo que hay las 2 vertientes. Hay el aspecto de lo que debemos dar para el Señor, lo que debemos de ofrendar, apartar para el Señor, y que eso pues es entregado, antiguamente era a los sacerdotes, a los levitas, en el Nuevo Testamento es entregado a los ancianos de la Iglesia para que lo administren, pero eso no excluye o no entra en contradicción con el texto de 1 Juan, capítulo 3, versículo 17, que dice que si tú ves una necesidad, que también respondas a esa necesidad puntual, ¿no? Si tú ves una necesidad que hay que ayudar, pues también creo que tenemos esa libertad. Yo diría que sí, que la prioridad debiera ser, y lo ideal sería que lo administrase todo la Iglesia, ¿no? Pero pues una cantidad menor, pues que el creyente también tenemos esa libertad de, si realmente vemos una necesidad, pues bueno. Nosotros, por ejemplo, con gastos importantes de la Iglesia siempre los sometemos a una reunión de Iglesia y no tomamos decisiones de gastos importantes sin consultar a la Iglesia. Sometemos a la Iglesia el presupuesto. Nosotros nos fijamos un presupuesto cada año
y los sometemos a la Iglesia para que puedan opinar y pueden decir, hermanos, pues nos parece que es demasiado dinero para esto o nos parece que deberíamos dedicar más dinero para esto otro. Con lo cual, creo que así es como debería funcionar. Pero me gustaría decir algo también importante. Y es que en las decisiones personales hay algunos peligros. No digo que esté mal, pero hay peligros. Uno de ellos es que los creyentes en general no siempre tienen toda la información que tienen los ancianos. No siempre saben todo lo que saben los ancianos, porque hay cuestiones que son confidenciales o hay cuestiones que son delicadas o que debemos de tratar con delicadeza y que no son para publicar. Tanto por qué no damos a cierta entidad o a cierta situación o por qué damos a cierto caso, pues puede haber situaciones delicadas que lo explican y que lógicamente la gente pues a lo mejor no lo sabe y debe confiar en ese sentido en el criterio que tienen los ancianos que tienen más información. Por otro lado, hay otro peligro también, y más hoy que nunca en la historia, por la estrategia comercial, el marketing. Porque hoy las entidades que tengan mejor marketing, que sepan vender mejor su producto, que saben sensibilizar mejor a las personas, que visiten más a las iglesias, que bombardeen más con correos y con mensajes y con publicidad muy bonita y que sepan vender mejor su historia, se llevan el dinero. Y a lo mejor otras entidades que están haciendo una labor más necesaria o más, diría, imprescindible, pues porque no saben hacer o no hacen ese tipo de promoción, pues se pierden ese dinero a lo mejor más necesario. Con lo cual, mi opinión es que lo más prudente es que la parte principal pues sea administrada desde la Iglesia, ¿no? Y con esa transparencia de que los ancianos pues sometan a la Iglesia, ¿no? Pues cómo y expliquen a la Iglesia y sean sensibles a lo que la Iglesia pueda opinar, ¿no? Y con respecto a la última pregunta, en un sentido, la idea de algunos de que cada colecta tuviera un destino concreto podría solucionar, digamos, esos problemas de conciencia de personas que considerasen que se debe dar más dinero a ciertas cosas y menos a otras. Porque si la colecta fuera específica para un destino, pues bueno, pues tú ahí tienes la libertad de echar mucho o echar poco, porque es con lo que tú te sientes más identificado. Lo que pasa es que eso tiene un problema práctico, aparte del otro punto anterior, que también nosotros consideramos que, por ejemplo, hay entidades que está bien colaborar con ellas y ayudarlas, pero hay otras que son más necesarias o más imprescindibles, que requieren el apoyo, ¿no? Como puede ser, bueno, pues a lo mejor es más importante sostener a las familias de los obreros, de los misioneros, que otras entidades que están muy bien, pero si hay que elegir, hay prioridades, ¿no? Y el tema práctico que tiene de problema el de una colecta para cada cosa es que es inviable, porque tendríamos que tener, en vez de 52 colectas, tendríamos que tener 150 colectas. Y claro, no estaríamos pasando 3 colectas cada domingo, una para una cosa, otra para otra y otra para otro. Con lo cual, creo que hoy en día lo razonable es como estamos haciéndolo nosotros, con un presupuesto de la Iglesia, que ya sabe para qué va destinado el dinero, con la flexibilidad que cuando surgen necesidades puntuales, pues también hacemos llamamientos pues puntuales, como tenemos ahora mismo en marcha en este tiempo de Navidad. Pues bien, voy a despedir aquí a todos los que nos siguen por YouTube. Hasta la próxima semana.